Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar con la clase, igual me gustaría que tuviéramos un momento de oración. Como yo dije en la primera clase, este es un tema que no es solamente intelectual, obviamente, sino que es un tema espiritual. Estudiar la vida de Cristo trasciende solamente el plano de lo intelectual, sobre todo para nosotros como cristianos, hijos del Señor. Así es que tengamos un minutito de oración. Padre, estamos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para precisamente revisar y aprender y conocer más de la persona, obra de nuestro Señor. Y pedimos la dirección de tu Espíritu para este momento. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga revelación y convicción profunda a la vida de cada uno de lo que Jesús es y quién es, y de su obra gloriosa en nuestras vidas. Damos gracias a ti por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tal como dice la diapositiva, esta es la tercera clase, ¿verdad?, del curso Vida de Cristo. Y me gustaría entonces, aunque la clase anterior vimos algunos aspectos de la anunciación y el nacimiento del Señor, vamos a retomar esa parte, todo lo que tiene que ver, y vamos a empezar de nuevo con lo que es entonces la vida de Cristo propiamente tal. Antes hablamos de varios aspectos culturales, ¿verdad?, del entorno histórico y cultural en que se nació y se desenvolvió el Señor, pero entonces vamos a comenzar leyendo y viendo la Anunciación. En Lucas, en el capítulo 1, y en del versículo 26 al 38, podemos leer claramente, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, comentábamos la clase pasada la importancia de María como receptora, ¿verdad?, de este depósito, de este milagro
que significa Dios encarnado. Comentábamos, por ejemplo, que, como dice aquí, María era una virgen que estaba desposada con José. Y eso significa de que ella estaba prometida, comprometida con José en matrimonio. Y por lo tanto, este tema de aparecer embarazada de repente no era tan simple. No es como hoy las chicas se embarazan y no pasa nada. Y al contrario, algunas lo publican en Facebook, ¿verdad? ¡Ah, qué rico estoy! Voy a tener un hijo, qué sé yo, y todo el mundo las felicita, aunque sean solteras. Pero en esa cultura y en ese tiempo la cosa era bien distinta. Así que es admirable, yo diría, la actitud de María en ese sentido, porque ella termina diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y no midió o no pensó ni se preocupó de las consecuencias que esto le podía traer a su vida. O sea, realmente yo creo que el Señor buscó, miró entre los judíos y finalmente eligió a María, y todos sabemos que el Señor no se equivoca, ¿verdad?, para ser entonces la gestora, la receptora más bien de este milagro. Para María esto tenía una serie de complicaciones. Esto ya lo dijimos en la clase anterior, pero es bueno repetirlo y repasarlo. Como decíamos, ella era una mujer no soltera, comprometida. Hay una diferencia ahí, ¿ah? Estuve un poco indagando acerca de las costumbres de la época y resulta que después del compromiso había hasta un año aproximadamente para que realmente se concretara el matrimonio como tal. Y María estaba en ese periodo entonces, después de ser desposada, venía realmente la consumación del matrimonio, que podía ser, como dije, hasta un año después, pero ese tiempo ella era la esposa de José para todos los efectos, salvo que el matrimonio no había sido consumado. Entonces, considerar eso y ver que de repente se le iba a empezar a notar su embarazo era complicado. Ahora, ¿qué pasa con José? El segundo punto de la diapositiva dice que José decide dejarla en secreto. Y esto lo encontramos entonces en Mateo 1, del 18 al 25. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Y como no quería infamarla, entonces quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, ya me imagino
la sorpresa de José cuando se da cuenta de que su prometida está embarazada. O sea, ¿qué pasó aquí? Obviamente, a ojos humanos, no había ninguna cosa extraña, o sea, no había que indagar mucho, simplemente ella había tenido relaciones con algún varón y por eso estaba embarazada. Y como dice ahí, entonces como José era justo, o sea, era un hombre piadoso, era un hombre recto, quiso hacerse a un lado sin hacer mayor escándalo. La opción de José era hacer eso o tomar a su mujer, llevarla ante los sacerdotes, ¿verdad? Y denunciarla como adúltera. Porque es interesante, aunque ellos todavía no habían consumado su matrimonio, el que María apareciera embarazada era adulterio. No era fornicación, era adulterio. Así es que ella se enfrentaba, y José también se enfrentaba a la disyuntiva de denunciarla y que asumiera María las consecuencias de su acción, en este caso. Por eso fue necesario, como dice el relato, que el Señor le hablara a José en sueños, ¿verdad? Y se le apareciera entonces este ángel diciéndole, no te preocupes, no es que María te fue infiel, no es que María tuvo un desliz, sino que lo que ella está esperando es producto del Espíritu Santo. Yo no sé, yo me pongo en el papel de José y no sé si sería tan simple el tema, pero dice de que José creyó y aceptó y acogió a María, a pesar de su embarazo. Ahora, como digo, no es fácil este tema, porque él también, al recibirla y acogerla, él también iba a tener que enfrentar amigos, vecinos y todo el pueblo, ¿verdad?, donde ellos vivían, con esta burla, por así decirlo, sabiendo de que todos los demás, valga la redundancia, sabían de que María tenía un hijo que no era de José. Así es que también tenía hartas implicancias sociales y morales para José el recibir y el acoger a María así de buenas a primeras. De hecho, nosotros más adelante nos vamos a topar con ese pasaje donde a Jesús precisamente le dicen los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, enrostrándole a Jesús el hecho de haber sido concebido fuera del matrimonio. Así que no es una cosa que fuera en secreto, esto no quedó ahí tapado ni guardado, no era un secreto entre José y María solamente, sino finalmente el tema es de dominio público y todos sabían que Jesús no era hijo de José. Ahora, lo que me imagino la gran mayoría no admitía y no aceptaba es de que no fuera hijo de nadie. O sea, y yo me pongo, como digo, en el lugar de... si nos ubicamos en el escenario, ¿verdad? Y si a mí me vienen a decir, oye, ¿sabéis que fulanita quedó embarazada del Espíritu Santo? Yo diría, no me vengan con ese cuento, o sea, ¿de qué estamos hablando? Alguien tiene que ser el papá. Y en este caso es lo mismo. Debemos recordar también que este es un periodo en la vida del pueblo de Israel, un periodo bastante, ¿cómo decirlo?, de bastante
oscuridad espiritual. No es un periodo donde estos eventos espirituales fueran muy comunes, sino todo lo contrario. Después de Malaquías, y aquí vamos a hacer un poco de historia del Antiguo Testamento también, después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta la anunciación tanto del nacimiento de Juan el Bautista como de Jesús, hay 400 años que se llaman los años de silencio, donde Israel estaba sumido en un silencio espiritual, literalmente. O sea, Dios como que los había dejado, como que se había olvidado, y no había habido ni profetas, ni palabra de Dios durante 400 años. Entonces, de repente, después de 400 años en que no acontecía nada en el plano espiritual, o sea, habían acontecimientos, hay toda una historia en esos 400 años, pero en cuanto a palabra profética, en cuanto a revelación de Dios, en cuanto a que Dios se comunicara con el pueblo como lo hacía hasta Malaquías, no había. Y de repente, entonces, empieza a moverse el mundo espiritual, por así llamarlo, empiezan a producirse una serie de acontecimientos extraños a los cuales la gente no estaba acostumbrada. ¿Cómo es entonces la anunciación y todo lo que aconteció con Juan el Bautista, con los papás de Juan el Bautista? O sea, tanto con Zacarías como con Elizabeth, cuando, si ustedes recuerdan el relato, espero que lo hayan leído, ¿verdad? Zacarías estaba oficiando en el templo, porque él era sacerdote, y le tocaba el turno de oficiar ahí en el santuario, cuando se le aparece el ángel y Zacarías queda mudo finalmente por su incredulidad. O sea, el ángel le dice, por no haber creído a mi anuncio, te vas a quedar mudo. Y quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Eso ya es un acontecimiento extraordinario para la época. No era común que acontecieran cosas así en ese tiempo. Y luego entonces tenemos este relato y esta anunciación a María y el sueño de José. O sea, son cosas extraordinarias. Por eso digo y hago un poco de historia para que entendamos que después de un periodo muy prolongado en que Dios había guardado silencio, en que no había movimiento espiritual mayor, de repente empiezan a acontecer estas cosas. Los cielos empiezan a mover, podríamos decir, y empiezan a pasar cosas extraordinarias. Ahora, cuando decimos un periodo de silencio, nos referimos a la relación de Dios con el pueblo, en cuanto a palabra profética y todo eso, pero los sacerdotes seguían haciendo lo suyo, seguían ofreciendo los holocaustos, todo seguía aparentemente normal. Solamente que de parte de Dios no había señal de palabra profética ni de nada. Bien, seguimos entonces. José finalmente, y al producto del sueño, decide recibir a María. Ya, está bien. Él creyó y la acoge y dice de que el ángel le dice que esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. En Isaías estaba profetizado, la Virgen concebirá. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Por eso es que el ángel le dice, porque Él salvará al pueblo
de sus pecados. Jesús significa Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Jesús es Salvador, Dios con nosotros, Salvador. O Dios Salvador con nosotros, como ahí pueden acomodar las palabras, pero es muy importante entender que el nombre que se le estaba dando a este pequeño tenía mucha importancia, o sea, estaba directamente relacionado con la misión para la cual él había sido enviado. Dios con nosotros, o sea, Dios en medio nuestro. Dios ha descendido y está entre nosotros. Esa es la significación, ¿verdad? Por otro lado, el nombre Jesús, Salvador. Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Ahora, María, el ángel le comunica, porque María no sabía, el ángel le avisa y le dice que su prima, su parienta, Elizabeth, también estaba embarazada, que también Elizabeth había concebido un hijo, no por obra del Espíritu Santo, sino que aquí realmente Zacarías era el papá. Pero María se entera por voz del ángel de que Elizabeth también está embarazada y María decide visitarla. En Lucas, en el 1 del 39 al 56, está entonces el relato de la visita de María a Elizabeth. Vamos a verlo. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, la cual no se identifica, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre, dice, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, Elizabeth aquí está ya hablando, yo diría casi proféticamente, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Interesante. Elizabeth, primero que todo, reconoce inmediatamente en María la madre del Señor. O sea, reconoce que el niño que María lleva en su vientre es el Señor. Y también, entonces, la llama bienaventurada la que creyó. O sea, María, aquí Elizabeth también reconoce de que María creyó y no dudó, y por eso es bienaventurada. Entonces María dijo, y aquí viene el cántico de María que es conocido como el Magnificat, que es, dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos.
socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Es interesante cómo María glorifica al Señor en ese momento. Yo creo que ella estaba llena del Espíritu Santo y también demuestra esto, cuál era la actitud de María, cuál era, revela lo que había en su corazón, ¿verdad? O sea, no era una mujer común y corriente, era una mujer especial, era una mujer digna de admiración en todo sentido, y una mujer que amaba al Señor y que quería hacer su voluntad. Como decíamos, en un periodo, en una época de la historia del pueblo de Israel en que esto no era tan común. Ahora, Elizabeth estaba embarazada 6 meses antes de que María. Y dice que María se quedó con Elizabeth como 3 meses. O sea, María estuvo con Elizabeth casi hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y luego se volvió a su casa. Ok, vamos a avanzar. Nacimiento de Jesús. Lucas 2 del 1 al 7 está relatado el nacimiento de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Viaje a Belén. Aquí podemos ver el recorrido que José y María hicieron. Ellos vivían en Nazaret, acá arriba, ahí donde está la flechita, y para ir a empadronarse tuvieron que viajar desde Belén, desde Nazaret hasta Belén, acá abajo cerca de Jerusalén. Ese viaje de Nazaret a Belén era más o menos 130 kilómetros, entre 120 y 130 kilómetros. Lo cual, en la época, debemos recordar de que no habían automóviles, ¿verdad? No podían tomar su fito o su camioneta 4x4 y partir. Entonces, este viaje tomaba entre 4 a 6 días. Lo que hoy recorremos en 1 hora, ¿verdad? Uno va a la playa y la gente reclama si se demora más de lo normal, 1 hora y media, 1 hora, poco más. Y cuando hay taco, entonces la gente reclama porque se demoraron 3-4 horas en ir de aquí a Viña, Valparaíso, que es más o menos la distancia que aproximada, más de 100 kilómetros que había entre Nazaret y Belén. Sin embargo, este viaje para ellos significaba de 4 a 6 días de viaje.
no era menor el tema. Había que tomar toda una serie de provisiones para hacerlo. Además, aunque ustedes no lo crean, los caminos estaban llenos de salteadores y ladrones. Así que no era llegar y viajar. No era que, como de repente muestran por ahí a María, a José y al niño en un burro y vamos caminando. No era tan así. Generalmente la gente viajaba en caravanas. Porque viajar solo era entregarse, o sea, arriesgarse a que lo asaltaran a la vuelta del camino. Realmente era peligroso viajar. Quizás más que hoy. Así es que José y María tuvieron que arreglar sus cosas, me imagino, cargar un montón de cuestiones. Si María era como mi señora, que espero no me esté escuchando, si María era como mi señora, ¿verdad? Seguramente quiso llevar de todo. Más encima, como eran hartos días de viaje, con mayor razón, pues, o sea, tenían que llevar para comer, tenían que llevar agua para beber, había que pasar por lugares desiertos, ¿verdad? Había que llevar ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como estaba encinta, los pañales para la guagua, todo lo necesario para un viaje de varios días. Esto uno generalmente no lo piensa, no lo analiza. Uno lee nomás, bueno, viajaron a Belén, pero uno no se pone a pensar en todas las implicancias que esto tenía. No fue un viaje turístico tampoco. Ellos iban a cumplir un decreto del emperador romano. O sea, ya hablamos un poco de este Augusto César, ¿verdad? Que fue el primer emperador romano de la época. O sea, vamos a hacer otro poco de historia. Ustedes saben que el Imperio Romano primero era una república. El primer periodo del Imperio Romano era república. Y luego, con Augusto César precisamente, se instauró el imperio. Y él fue el primer emperador del Imperio Romano. O sea, antes todos los que habían gobernado antes eran gobernadores, pero no eran emperadores. Ahora, César Augusto fue entonces el primer emperador. Su gobierno, su gobierno sobre Roma fue uno de los más prolongados, si no el más prolongado de la historia de los emperadores. Como yo decía en la clase anterior, habían emperadores que duraban menos que un paquete de cabritas, o sea, algunos ascendían al trono y a poco andar ya estaban nuevamente estableciendo un nuevo emperador. Pero este César Augusto gobernó casi 40 años más o menos sobre el imperio. Y su gobierno fue una época de gran florecimiento del imperio. O sea, incluso, como yo decía en la clase anterior, hubo tal paz durante su gobierno que se llegó a conocer como la Pax Romana. O sea, un periodo bien especial. Y a este César Augusto entonces se le ocurrió saber y conocer quién era quién y de dónde venía, y sacó este decreto entonces en todo el imperio. O sea, esta fue una cosa no menor, como aquí cuando hacen un censo, claro, se arma todo un aparataje, ¿verdad?, para hacer un censo, y eso que están dadas todas las condiciones, y uno ni se mueve de su casa, sino que vienen los encuestadores, ¿verdad?, a tu casa y te hacen las preguntas de rigor. En este caso era todo lo contrario.
Las personas tenían que ir a su lugar de origen. Y el movimiento entonces que se debe haber producido no debe haber sido menor. O sea, gente yendo para acá y gente yendo para allá. O sea, algunos que vivían como José y María en Nazaret, que iban a Belén, y otros a lo mejor que al revés, iban de Belén a otras partes, etcétera. Ya, volvamos atrás. Ellos viajan entonces 120 kilómetros aproximadamente para ir a Belén y ser empadronados ahí. Si nosotros consideramos las condiciones del viaje, no sabemos en qué lo hicieron. Obviamente de a pie no pudo ser. Con María embarazada y ya en un estado de gravidez avanzado, no pudo ser de a pie. Entonces debe haber sido o en burro, en camello, o en carreta, pero de alguna manera viajaron y no debe haber sido un viaje cómodo, ¿verdad? Por muy moderna que haya sido la carreta del momento, no era un Mercedes-Benz. Y sin duda, yo creo, esto es especulación mía, sin duda el viaje influyó mucho en que llegando a Belén, María hubiera empezado con labores de parto, porque seguramente el viaje la maltrató bastante. Las mujeres que han estado embarazadas y que han tenido hijos saben, obviamente, mejor esto. Viajar es curioso, ¿no? Porque hoy por hoy, incluso cuando ya la mujer está de cierto tiempo para adelante, le dicen no viajes, trata de no viajar, ¿verdad? Ni en avión, ni en vehículo, por causa del embarazo. Porque mucho tiempo sentada, sin movimiento, complica el tema del embarazo. Pero aquí María no tenía opción. Había que hacerlo y lo hicieron. 6 días, 5 días o 4 días viajando en condiciones no tan favorables, tienen que haberle afectado. Así que, por eso llegando a Belén, se produce el alumbramiento. Ahora, como decíamos, había mucha gente moviéndose para todos lados. Y por ende, también los lugares estaban saturados. Belén era una pequeña ciudad, si podemos llamarle ciudad, ¿verdad? Cerca de Jerusalén. Entonces, hoteles de 5 estrellas no deben haber habido muchos, ni siquiera de 1 estrella. Dice que no hubo lugar para ella en el mesón, o sea, en la posada, ¿ah? En la hostería, en la hospedería, a lo mejor del lugar. No debe haber habido, como digo, muchos lugares para hospedarse, me imagino. Debe haber sido más bien escaso el tema. Y estaba todo lleno. Porque obviamente no eran solamente José y María los que tenían que ir a Belén, ¿no? Mucha otra gente también tenía que estar ahí para este empadronamiento. Entonces llegan y se encuentran con que no hay dónde hospedarse. ¿Y qué dice? Que no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que hospedarse, digo hospedarse entre comillas, tuvieron que quedarse en un establo. Ya, vamos a ver
ángeles y pastores. En Lucas, siguiendo con el relato, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nuevamente, aquí tenemos algo extraordinario. Estos no eran pastores como los de la comunidad cristiana de Santiago. Estos eran pastores que cuidaban ovejas. Ovejas que daban lana. Ovejas animales, no personas. Y estos dice que estaban guardando las vigilias de la noche. ¿Qué significa eso de guardar las vigilias de la noche? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Sí? Hay 4 etapas en la vigilia de la noche. Ya. Pero todo lo que se... Es todo lo que sabe. Ya, está bien. Por lo menos algo es algo. Claro. Es verdad, la noche se dividía en diferentes etapas y como que se iban turnando, ¿verdad?, para cuidar el rebaño durante esas vigilias. Mientras alguno dormía, el otro estaba ahí. Porque hay que recordar que era una época complicada. Como decíamos, los caminos estaban llenos de ladrones y salteadores, pero no solamente los caminos. Obviamente, si yo era pastor de ovejas y tenía un rebaño X, 50, 100, no sé cuántas podría tener, tenía que preocuparme porque no iba a faltar el que quisiera hacerse un asadito, corderito al palo, y que no tenía mejor ocurrencia que, fulano tiene ovejas, vamos allá y nos apropiamos de algunas. Entonces, ellos tenían que cuidar su rebaño. Y por lo que dice, aparentemente, estos pastores estaban en el campo cuidando el rebaño. O sea, no las habían llevado o no las llevaban de vuelta al aprisco, como se llama en la Biblia, el lugar donde encerraban a las ovejas, sino que las tenían ahí en el potrero todavía. Seguramente para no llevarlas y traerlas todos los días, seguramente se quedaban ahí cuidándolas en el mismo campo. Ahora, mientras estos pastores entonces estaban ahí cuidando sus ovejas, de repente acontece algo inusitado, algo fuera de lo normal. Se les aparece un ángel. Ya la cosa toma un cariz
aterrador para mi gusto, o sea, tal como le pasó a ellos. O sea, si uno está tranquilamente cuidando las ovejas en la noche, debemos recordar, a menos que hubiera luna, la noche debe haber sido muy oscura. Nosotros estamos acostumbrados, esto es interesante, nosotros estamos acostumbrados, vivimos en la ciudad y siempre hay luz. Aún en los lugares más oscuros siempre hay luz. Pero en el campo, y en esa época todavía, en que no había luz eléctrica, la gente se alumbraba con lámparas. Y ni siquiera con esas que al menos yo conocí, no creo que ustedes hayan conocido, unas que eran a parafina, ¿verdad? Las Petromax, que por la cara que ponen, ya me imagino que no las conocen, que eran unas que se les echaba parafina, se les bombeaba y finalmente prendían, iluminaban harto. Iluminaban. Ahora hay unas iguales, pero son a gas. Iluminan harto. En ese tiempo no había ese tipo de implementos. Entonces, y las lámparas eran lámparas que funcionaban con aceite. No sé si han visto alguna imagen. Eran unas cositas como unos platitos así con una mechita y ahí se prendía y daban una luz tenue, muy tenue. Pero ni siquiera eso, o sea, estos pastores estaban en el campo. Y como decía, a menos que hubiera habido luna llena, la noche era oscura total. Total. A lo mejor muchos de ustedes han tenido la experiencia de estar en el campo en la noche y uno se pone las manos así y no las ve cuando está oscuro, oscuro. No se ve nada, absolutamente. Y de repente, en medio de esta oscuridad, con las ovejas ahí durmiendo, y ellos seguramente recostados o sentados, vigilando, aparece un resplandor. Y aparece un ser espiritual, celestial, es como para salir arrancando, ¿verdad? Es como para asustarse mucho. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que tuvieron gran temor. Literalmente, gran temor. O sea, estaban tiritando, yo creo, como canasto guatita ahí, ¿verdad? Absolutamente asustados. Esa es la expresión correcta, estaban asustados. Porque obviamente no esperaban este acontecimiento, no estaban preparados para ver esta visión. Entonces el ángel le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Quédense tranquilos porque yo les traigo buenas noticias. Ahí me imagino que como que ellos se animaron un poco. ¿Y qué les dice? Que les ha nacido, hoy ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Curioso, ¿eh? Porque el ángel no les dijo, nació en Belén. Les dijo, nació en la ciudad de David. ¿Y qué hicieron los pastores? Fueron a Belén. Interesante, por decir algo. Ellos conocían perfectamente de dónde era David. Conocían historia. Conocían historia. Yo creo que hoy día le preguntamos a algún estudiante por ahí dónde nació O'Higgins y capaz que ni sepa. Capaz que ni sepa. A propósito, ¿dónde nació O'Higgins? En Chillán. Bueno, por lo menos ahí hay alguien que sabe algo. Pero es verdad, o sea, el ángel no les dijo dónde había nacido, sino que les dijo, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Cómo se llamaba Jesús? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús. Pero aquí dice que es Cristo. O sea,
Jesús se llamaba Jesús, pero era Emanuel, y aquí es Cristo. El Señor. Y enseguida les explica y les dice, esto les va a servir para que, como señal para que identifiquen de quién se trata. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estaba pensando en esto y ¿cuántos pesebres debe haber habido en Belén? Parece que no muchos, porque no les costó encontrarlo. O sea, así de grande era Belén. Ellos fueron y lo encontraron. Sí. Así que yo, por ende, concluyo de que no habían tantos establos, tantos pesebres en el pueblo como para que ellos tuvieran que ir buscando de pesebre en pesebre hasta que lo encontraron. El relato dice que ellos fueron y lo encontraron. Pero antes de eso, entonces, mientras el ángel les estaba dando las noticias, dice de que apareció ya ahora un coro celestial, una multitud de seres espirituales, ¿verdad? De las huestes celestiales, dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ojo con esto. Hoy por hoy, en general, yo para Navidad trato de ver un poco, y casi todo el mundo dice, y en la tierra paz, y para con los hombres de buena voluntad. No es eso lo que dice la palabra. Dice, buena voluntad para con los hombres. O sea, es la buena voluntad de Dios que ha venido al hombre. Y no al revés. No es que los hombres de buena voluntad gocen del favor de Dios. Sino es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, para con los hombres. La buena voluntad, el favor de Dios ha venido al hombre. No es que yo soy un hombre de buena voluntad, así que no tiene que ver con eso, sino al revés. Ya, y sucedió entonces cuando estos ángeles se fueron, después de no sabemos cuánto rato que estuvieron ahí, ¿verdad? Glorificando a Dios. O sea, pongámonos en el escenario una vez más. Después de 400 años, como decía, en que no pasaba nada a nivel espiritual con la nación de Israel, de repente empiezan a acontecer una serie de hechos sobrenaturales, extraordinarios, y aquí están estos pastores viendo una visión, pero celestial, o sea, algo incomprensible, algo que yo creo que ellos mismos a lo mejor se quedaron un poco pasmados, asombrados de lo que estaba aconteciendo. Y cuando esta visión entonces termina, esta visión celestial termina, o sea, ellos palparon el cielo y tuvieron una visión de lo que estaba aconteciendo en los cielos con valga la redundancia, acontecimiento en la tierra. O sea, mientras Cristo nacía en ese pesebre, los cielos hacían fiesta. Los cielos festejaban este acontecimiento único en la historia de la humanidad.
Cristo, Dios naciendo. Es literalmente así. Dios naciendo corporalmente, tomando forma humana y viniendo a vivir entre los hombres. De repente creo que aún nosotros, como cristianos, nos cuesta dimensionar todas las implicancias que este acontecimiento tuvo, tiene, ha tenido y va a tener para la vida de los hombres, para la historia de la humanidad. O sea, este no es un acontecimiento común y corriente, en todos los sentidos de la palabra. Esto es algo en lo cual Dios soberanamente decide irrumpir en la historia del hombre de una manera absolutamente fantástica, diría yo. De una manera que nadie se imaginó. De la manera más increíble. Gracias por su atención. Continuamos la próxima clase.